Lo que vamos a ver exactamente ahora sería lo último que resta de derivadas. La realidad es que para mí es un tema bastante corto, pero estamos centrándonos más en ver ejemplos que otra cosa. O sea, estamos dándole otro enfoque. Nosotros en clases anteriores, para dejar en claro, ya aprendimos qué es la recta tangente, cómo hallar la ecuación de una recta tangente. Para dejar en claro, una recta tangente es un punto, mejor dicho, una función que pasa por un punto determinado donde ahí toca la función. Bien, para cada punto de la función hay una ecuación propia de recta tangente. Repito, única para cada punto. Eh, ¿Puede llegar a ocurrir que dos funciones tengan la misma recta tangente? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. En español, ¿por qué se llama tangente? A ver, nosotros aprendimos que existe la intersección de funciones, sea porque se atraviesan, sea porque se tocan. Bueno, la recta tangente intersecta la función, solo que sin atravesarla, solo que tocándola. ¿Para qué punto? Para el punto donde fue calculada la recta tangente. Ya aprendimos que nos conviene armar esta ecuación que está acá, donde nada más necesito la pendiente de la recta tangente, que es esto de acá, y ni más ni menos el punto por donde pasa esta función, donde es calculada la pendiente de la recta tangente, donde recordemos que el I0 como se obtenía reemplazando en la ecuación de la función. Bárbaro, y uno dice, pero ya vi la clase de esto, ¿por qué estás haciendo este repaso? Cabe remarcar, antes de responder esa duda, que con nada más hacer una simple distributiva podemos ir a la ecuación clásica y tradicional, ¿bien? La de I igual mx más b. En este proceso no aparece directamente b, pero con hacer una mera distributiva sale. Caso ejemplo, en este ejemplo sencillo de acá, se puede ver que yo lo estoy haciendo para el A, lo estoy haciendo para el B. ¿Cómo yo sé que tengo que hacer eso? ¿Y por qué me dicen, che, allá la ecuación de la recta tangente? Para eso tengo que averiguar m como la averiguo reemplazando x en la ecuación de la derivada. ¿Cómo obtengo la derivada? Y derivando la función original, ¿bien? ¿Qué x? Y la x donde yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente voy a reemplazar. Si no tengo la y, bueno, también lo voy a hacer en la función sin derivar, como están viendo acá. Y una vez que yo, repito, meto todo en la ecuación que ya les mostré, esto ya es la respuesta. No quiero entregar eso porque me pueden mirar mal. No les van a mirar mal nunca porque es la ecuación canónica de una función lineal, pero bueno, hago una simple distributiva y fíjense, oh por Dios, no tuve que andar calculando b. ¿Bien? Y respondo a la pregunta del millón. ¿Por qué? Repito, ¿por qué estoy haciendo un repaso de esto? Por el hecho de que la función, bien, tiene una peculiaridad que da la mera casualidad que nuestra recta tangente es creciente donde la función crece. Es decreciente, que sería el caso del ejemplo de la verde, donde la función decrece, o sea, donde la función viene yendo para abajo, ¿bien? Y es nula, o sea, es horizontal, o sea, m vale 0, cuando alcanza un punto. Puede ser máximo, caso ejemplo el celeste, o mínimo en este punto que estoy marcando yo ahora. O puede no ser nada ninguno de los dos, simplemente un punto donde no crece ni decrece. Claro, la matemática se dio cuenta de esto, ¿bien? Hicimos banda de ejercicios. Dios, cuántos ejercicios hicimos. Y justamente se llegó a esa conclusión, donde las pendientes de las rectas tangentes sean positivas. Para los valores de x donde las pendientes de las rectas tangentes sean positivas, sean rectas crecientes, la función crece. Lo mismo si fuera al revés. Los valores de x, los intervalos de x, donde las pendientes de las rectas tangentes son negativas, o sea, son rectas decrecientes, la función decrece. Y donde es nula la pendiente de la recta tangente, en español vale 0, ahí estoy teniendo un extremo relativo que puede llegar a ser un máximo o un mínimo. ¿Bien? En esto nos vamos a centrar toda la clase de hoy. Toda la clase de hoy se centra nada más en esto. En cómo analizar crecimiento y decrecimiento. El famoso análisis de funciones en algunas cátedras, cuando en realidad análisis de funciones obviamente es mucho más amplio y complejo, que es analizar paridad, concavidad, etcétera. Dependiendo de la cátedra en la que estén, cambia. ¿Por qué digo esto?
La explicación que voy a dar ahora sirve para todos. En UA21 utilizan normalmente la derivada segunda. O sea que cuando ustedes me vean hacer un procedimiento de derivada segunda, ese procedimiento es pura y únicamente para los de UA21. Los de CBC utilizan derivada primera y Bolzano, punto. En cátedra única, en la cátedra Rosomando, hasta donde yo recuerdo, no usan derivada segunda. Si llegaran a utilizar derivada segunda, bueno, vean lo de UA21. Bien. Ahora, para hacer un pequeño también repaso rápido, ¿por qué voy a mencionar esto? Van a entender el porqué. Cuando nosotros queríamos hacer positividad o negatividad, ¿qué hacíamos? Hallábamos primero que todo el conjunto de ceros. ¿Por qué? Porque aprendimos que el conjunto de ceros es la frontera entre lo positivo y lo negativo. ¿Y por qué? Porque el cero justamente no es ni positivo ni negativo y el conjunto de ceros, repito, están en la frontera de eso. ¿Cómo hallábamos el conjunto de ceros? Igualábamos la ecuación de la función, así sin derivar ni nada, le igualábamos a cero y despejábamos x, ¿bien? Teníamos en cuenta nuestro dominio y en base a nuestro dominio y al conjunto de ceros que habíamos averiguado, ¿bien? En base al conjunto de ceros y el dominio, lo que hacíamos era aplicar Bolzano. Bolzano era el cuadrito ese donde teníamos los intervalos y toda la cosa, que lo vemos principalmente en función polinómica y en el resto de las funciones, más o menos. En trigonométricas casi no lo muestro porque es molesto. Pero bueno, claro, tenemos positividad y negatividad gracias a ese procedimiento. Bárbaro. Todo este procedimiento es exactamente lo mismo que vamos a hacer, solo que con la derivada primera. La derivada primera es la que ustedes obtienen cuando derivan una sola vez la función. La que estuvimos haciendo toda la clase anterior, la que estuvimos haciendo en toda la explicación de derivación. Siempre estuvimos hablando de derivada primera, ¿bien? La derivada segunda es cuando agarramos lo que ya obtuvimos después de derivar y lo volvemos a derivar. Pero ¿qué estoy queriendo mencionar con todo esto que está acá a la izquierda? Que fíjense que es exactamente lo mismo. Para hallar crecimiento o decrecimiento, primero tengo que saber si hay extremos relativos, o sea, puntos donde la función no crece ni decrece. ¿Son máximos? ¿Son mínimos? No sé. Lo verificaré más tarde. ¿Cómo averiguo esos extremos relativos? Fíjense que lo que yo igualo a cero ahora, antes era mi función sin derivar ni nada, ahora para hallar los extremos relativos igualo a cero la derivada. ¿Y qué hago ahí? Despejo x. Si tengo que hacer una resolvente, si tengo que despejar una trigonométrica, si tengo que despejar una exponencial, si tengo que despejar una logarítmica, una homográfica, una racional o lo que sea, despejo. Ya aprendimos a despejar. Obviamente voy a tratar de hacer ejemplos varios para aquellos que no hayan probado el primer parcial, pero sepan que es nada más despejar, o sea, literalmente ecuaciones, fin, nada del otro mundo. Si obtenemos resultados, genial. Si no obtenemos resultados, nos está diciendo algo. Ahora, teniendo en cuenta nuestros resultados de haber igualado a cero la derivada y el dominio de la función, muy importante el dominio de la función, voy a poder hacer Bolzano y con eso averiguaré crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo? Y ahora Bolzano, donde me dé positivo es creciente, donde me dé negativo es decreciente. Ahora, vamos un poco a eso, ¿no? Este ejemplo de acá está todo hecho, grande, feo, y está un poquito que no me gusta. Vamos a un ejemplo sencillo, voy a borrar todo. Y voy a... Esperen, quiero ver algo. 2x cuadrado más 6x menos 3, sí. Supongamos un ejercicio. Me dicen en el enunciado hallar crecimiento, decrecimiento y extremos relativos de la función f. Y me dicen, che, mira, la función f es... Olé. La función f es 2x cuadrado más 6x menos 13. Bárbaro. Claro, me pidieron crecimiento, decrecimiento y extremos relativos. Ya cuando me piden eso, ¿yo qué hago? Voy a trabajar con la derivada y voy a hacer todo lo que estamos haciendo ahora. Primero y principal, antes de derivar y toda la cosa. Che, ¿cuál es el dominio de esto? El dominio de esto, al ser un polinomio, es dominio de la función f de x
Los reales, recuerden que todos los polinomios, sea lineal, cuadrática o mayor que cubo, su dominio es los reales. Bueno, y uno dice, ¿para qué me importa esto? Y me está diciendo que valores de x puedo utilizar a la hora de tener que trabajar con intervalos, ¿bien? O sea que cuando yo esté hablando de los intervalos donde crece o decrece, esto me importa, recuerden eso. Igual después lo voy a volver a decir. Derivada. Tengo que derivar inmediatamente después de haber hecho esto. Tengo que averiguar x. En algún momento el dominio sí o sí es necesario. Recuerden que cuando tienen que averiguar una letra, el dominio no es exactamente necesario. Porque la letra que ustedes tengan que averiguar no es x. Si tienen que averiguar una K o una A o una B, bueno, ese valor no va a depender del dominio. Bien, ese valor va a tener sus propias, por decir así, apreciaciones. Por ahí yo que sé, ese número que tengan que averiguar esa letra, por ahí me ponen que tienen que ser reales positivos o lo que sea. Pero siempre que esté metido x, el dominio es necesario. Bueno, la derivada, ¿cómo me queda? Me queda 4x más 6. Ahí está la derivada. Ahí quedó. Y uno dice, ¿y el 13 qué le pasó? Recuerden que los números que están solos derivan en 0. Bueno, bárbaro. Recordando un poco lo que les estoy diciendo acá, ¿qué les dije? Necesito igualar la derivada a 0. Bueno, hagamos eso. Primer paso, vamos a ponerle el primer paso para hallar crecimiento, decrecimiento, o extremos relativos, igual a 0 la ecuación de mi derivada. En este caso, 4x más 6. Es muy sencilla, despejar x es muy rápido, me termina quedando que x tiene que ser menos 3 medios. Así de una. Antes de continuar, ¿este valor está dentro del dominio? Sí, perfecto, entonces continúo. Si tuviera más de un valor, me pregunto, el o los resultados que haya obtenido, ¿están dentro de mi dominio? Los que estén dentro de mi dominio, recuerden que me sirven, los que no, no. Bárbaro. Siguiente paso. ¿Qué estoy diciendo con esto de meter el dominio para hacer bolzano? En el caso de que estén, repito, en el caso de que estén en CBC y en UBA 21 también, uno para hallar crecimiento y decrecimiento usa bolzano. La única diferencia es que en el proceso de bolzano, los que están en modalidad CBC, sea en cátedra única o Rosomando, ya ahí pueden decir dónde crece y dónde dónde estarían los máximos o los mínimos. UBA 21 necesita derivada segunda para poder confirmar dónde están los máximos y los mínimos. Pero igual podemos hacer el mismo procedimiento y ya como trampita decir, acá están, ¿bien? Bueno, entonces, claro, ¿qué hago ahora? Porque a ver, ya despejé, igualé a hacer mi derivada, despejé x, tengo que, según lo que yo les dije, tener en cuenta esto y estos dos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Como segundo paso, yo les recomiendo, hagan una recta, en esa recta representen el dominio, en este caso mi dominio, como es, desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Y ahí van a ubicar el valor o los valores que hayan obtenido igualar a 0 su derivada. En este caso yo nada más tengo que ubicar el menos 3 medios. Esto en un fondo, es casi lo mismo que hacíamos, que se los dije recién, cuando hacíamos para positividad o negatividad. Y uno dice, ok, ¿para qué hago esto? Para saber cuántos intervalos tengo que analizar. Ok, tengo que analizar 2 intervalos por lo visto. Bueno, en el paso 3, que es hacer bolzano, bien, yo voy a armar mi cuadrito. ¿Cuántos renglones va a tener mi cuadro? 2. ¿Cuántas columnas? Ahora vamos a ver cuántas. Recuerden siempre que la primera columna, bien, era para escribir x y antes escribíamos f de x acá abajo, pero nosotros no vamos a reemplazar en la función sin derivar, sino que vamos a reemplazar en dónde, en la derivada. Entonces es f derivado de x, esa es la que vamos a usar. Bueno, primer intervalo sería desde menos infinito hasta menos 3 medios. Bárbaro. Siguiente columna. En UBA 21, perdón, en CBC y en las dos cátedras, acá pondríamos menos 3 medios. Bien.
¿Por qué? Porque quiero saber si es máximo o mínimo, entonces lo voy a analizar aparte. Por eso tiene su propia columna. Ahora sí el otro intervalo. El otro intervalo es desde menos 3 medios hasta más infinito. Y bueno, como no tengo más intervalos que analizar, no tengo, por decir así, más valores frontera ni nada, queda ahí. Si hubiesen sido 3 intervalos, bueno, los 3 intervalos, y recuerden que cada valor que hayamos obtenido de despejar la derivada va a tener también su propia columna donde corresponda. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y Bolzano, ¿qué me decía? Elegí un número dentro de cada intervalo. Por ejemplo, acá podría elegir el 0 y acá podría elegir el menos 2. Bien, entonces, como cuarto paso no, sino como que para terminar de hacer Bolzano, ¿yo qué tengo que hacer? Vamos a llamarlo, por decir así, 3b. Bien, este sería 3a. Armamos ya el cuadrito, 3b. Tengo que terminar de hacer las cuentas del cuadrito. Yo voy a tener que hacer f derivado de, por ejemplo, menos 2. Y no va a faltar la persona que va a decir ¿vos estás averiguando la pendiente de la recta tangente cuando x es menos 2? Sí, ¿y por qué? Y porque si esa es creciente, o sea, positiva, este intervalo es creciente. O sea, este intervalo para la función original es creciente. Y uno dice, ¿pero por qué para la función original? Pero estamos haciendo las cuentas con la derivada. Porque recordemos que da la mera casualidad que si la recta tangente es creciente o es decreciente, la función es creciente o decreciente según corresponda. ¿Bien? Entonces, si yo analizo todos por rectas tangentes, ya está. En criollo, reemplazo en la derivada y si me da positivo, el intervalo, mejor dicho, la función en ese intervalo crece. Si me da negativo, la función en el intervalo que estoy analizando decrece. Bueno, 4 por menos 2 más 6. ¿Cuánto me da esto? Y bueno, f de menos 2, f derivado de menos 2, perdón, me estaría dando menos 2. ¿Por qué? 4 por menos 2, menos 8 más 6, menos 2. Bueno, me está dando negativo. Yo pondría negativo normalmente, pero yo ahora voy a poner una flechita apuntando hacia abajo. Esto mismo voy a hacer, pero para, ¿qué cosa? Para 0. F de 0 sería, perdón, f derivado de 0 sería 4 por 0 más 6. Perdón. F derivado de 0 estaría siendo, ¿cuánto? 6. Bueno, la función crece porque me dio positivo. Ok, si me da negativo decrece, si me da positivo crece. Ya se entendió eso. En CBC, repito, y en ambas cátedras de CBC, como la función primero baja y luego sube, para que primero baje y luego suba, tuvo que pasar sí o sí por un mínimo. Si hubiese sido al revés, si hubiese primero subido y luego bajado, pasó por un máximo. ¿Cuál es nuestro caso? Primero baja y luego sube, o sea, esto de acá. ¿Qué significa? Que el valor que separa ambas cosas, en este caso, es un ¿qué? Un mínimo. Bárbaro. Che, profe, ¿y si sube y luego sube o baja y luego baja? ¿Qué es? No es ni máximo ni mínimo. Para que haya un máximo o mínimo antes y después del valor, tiene que haber un comportamiento distinto. ¿Bien? Claro, obviamente lo único que me resta de todo este procedimiento es terminar de decir, che, mira, acá crece y acá decrece, así que este último paso lo estamos llamando cuarto paso, pero ya es nada más escribir de forma bonita lo que obtuvimos. Mi función ni más ni menos crece, ¿dónde? Desde menos 3 medios a más infinito. Profe, ¿por qué no puso paréntesis no puso corchete ni nada acá en el intervalo de crecimiento o decrecimiento? ¿Por qué? Porque este valor es frontera, no crece ni decrece la función ahí y los infinitos siempre dijimos van con paréntesis. Acá remarcamos algo, la imagen es el único que tiene paréntesis en el número de la imagen, si no, el resto todo tiene paréntesis. E incluso el conjunto de ceros tiene llaves. Decrecimiento sería desde menos infinito hasta menos 3 medios. Y hay un máximo en x igual menos 3 medios.
Si me pidieran el punto, ¿cuál es el punto máximo? Y bueno, recuerden que siempre un punto tiene X e Y. Para averiguar la Y, que tendríamos que hacer F de este numerito. Pero casi nunca se pide un punto donde está el máximo. Siempre es como que la abscisa del máximo, nada más. Perdón que dije máximo, no sé por qué dije máximo, es mínimo. Tipo, lo analicé todo bien y no sé por qué acá le puse máximo. La pequeña diferencia, como dije en los de U21, para hallar máximos y mínimos tienen que hallar la derivada segunda. ¿Bien? La derivada segunda, ¿cómo se obtiene? La derivada se obtiene de ¿qué? De agarrar, ni más ni menos, la ecuación de mi función y ¿qué le hago? La derivo. La derivada segunda, de donde se obtiene de agarrar la ecuación de mi derivada y la vuelvo a derivar. O sea, lo que ya tenía derivado, bueno, genial, ya lo desarrollaste todo genial, volverlo a derivar. En este caso, por ejemplo, la derivada segunda me quedaría como 4. ¿Por qué? Y porque el 6 derivaría en 0 y el 4x quedaría solo 4. Ok, ¿y cómo funciona? Es muy irónico porque donde la derivada segunda valuada, ni más ni menos, donde yo quiero saber si hay máximo o mínimo, ¿bien? Repito, voy a ponerle n. Si la derivada valuada en el valor donde yo quiero saber si hay máximo o mínimo me da mayor que 0, eso es un mínimo. Siempre me careció de lógica esto, pero bueno, tiene sustento y toda la cosa. Caso opuesto, si yo reemplazo la x o las x en la derivada segunda, hago las cuentas y el resultado me da negativo, ¿qué es eso? Un máximo. ¡Tanán! Literal. O sea, uno dice, a ver si entendí. Vamos a mover las cosas y achicarlo un poco. Si yo ahora, por ejemplo, agarro la ecuación de la derivada segunda y reemplazo ni más ni menos x por menos 3 medios, si me da, repito, si me da mayor que 0 es un mínimo y si me da menor que 0 es un máximo, sí. Ok, bueno, hagamos la prueba, ¿no? Esa es mi derivada, bárbaro. Acá está mi derivada. Los que están en CBC también pueden hacer este criterio si se los permiten, ¿no? Pero la realidad es que es completamente acertado y en análisis matemático hacemos esto, ¿eh? Bueno, en análisis matemático no hacemos exactamente Bolzano de esta forma. Hacemos con inecuaciones directamente, pero bueno. Bueno, yo quiero saber, ni más ni menos, si menos 3 medios es un máximo o mínimo. O sea, voy a reemplazar menos 3 medios en la ecuación de la derivada segunda. ¿Cuál es el problema? Que no hay ni una sola x para reemplazar acá. O sea, que no importa qué valor tome x, siempre va a valer 4 la derivada segunda. Uno dice, ok, pero entonces, ¿qué hago con esto? Si no hice ni una sola cuenta. Ya está, lo analizás. ¿Qué pasó? El resultado de la derivada segunda, no quería hacer esto. El resultado de la derivada segunda, ¿te dio positivo o negativo? Y me dio positivo. Y bueno, ¿qué dijimos? Que si te da mayor que 0, o sea positivo, ¿qué te dice? Que el valor, repito, el valor donde vos hiciste esta cuenta, donde ese valor obligatoriamente en la derivada primera da como resultado 0, ese valor de ahí, esa x, que es ni más ni menos, es un mínimo. Listo. Y profe, si me hubiese dado, yo que sé, menos 4, en este caso es imposible que me dé menos 4 porque no hay ninguna x donde reemplazar. Pero cuando haga la cuenta, tipo, ya está, analizo y listo. Si me da negativo, es máximo en la derivada segunda. Si me da positivo, es mínimo. Es muy útil el criterio de la derivada segunda, pero lo que tiene de malo es que cuando ya las funciones son muy feas, yo que sé, hay un
un logaritmo metido dentro de un seno y toda la cosa, ya a veces la derivada primera, la derivada normalita, nos toma mucho tiempo obtenerla. Volver a derivar, en algunos casos es un trajín, o sea, sí nos es molesto y nos obliga a previamente desarrollar y reducir lo más que podamos por nada más desarrollo, no por igualar o algo así o despejar. Es desarrollarlo para que quede lo más pequeña posible la derivada primera, para que la derivada segunda no me quede un choclo, ¿no? Vamos con este ejemplo de acá, bien, para que entiendan con otro ejemplo cómo hacer la derivada, cómo usar la derivada segunda. Supongamos el caso de esta función de acá. Esta de acá, ¿bien? Me dan esta función. ¿Bien? Me dieron esa función. Y me dicen, che, mira, hallame los extremos relativos. Así de una. No quieren positividad o negatividad. Quieren que le diga, che, este es máximo, este es mínimo. ¿Qué hago? Primer paso, fíjense, derivo. Genial. Como quiero máximos y mínimos nada más, ¿qué hago? Igualo a 0 la derivada. Ahí lo igualé. A partir de acá despejé y obtuve dos valores. X puede ser 2 o puede ser menos 2. Me tocó eso, me tocó lo que me tocó. Genial. Si yo nada más quiero decir máximos y mínimos, agarro, derivo nuevamente, ¿qué cosa? No es que agarro esto y lo vuelvo a derivar. No. Lo que ya había derivado, o sea, el resultado de mi primera derivación, eso voy a derivar nuevamente. La derivada de de x cuadrado menos 4 me queda 2x. Bueno. ¿Y qué les dije? Bueno, yo los valores donde la derivada primera den resultado 0, o sea, en este caso 2 y menos 2, que fue lo que se obtuvo de igualar a 0, o sea, está cumpliendo lo que estoy diciendo, esos valores los voy a reemplazar en la derivada segunda y voy a hacer las cuentas. Fíjense que acá está el 2 que había obtenido antes. ¿Qué hago? Acá estaría reemplazado en la x, 2 por 2, que me queda 4. ¿Qué me está diciendo esto entonces? Que en x igual 2, por este 2 de acá me refiero, hay un mínimo. Y fíjense que yo lo había dicho acá ya, es un mínimo. ¿Bien? Hago lo mismo con el otro valor, reemplazo en la derivada segunda. En este caso sí hay x donde reemplazar. Bueno, por suerte me pasó así, en otras me va a pasar lo que nos pasó antes. No hay x donde reemplazar. Hago la cuentita, 2 por menos 2 en este caso, que me queda menos 4. Entonces, che, mira, en x igual menos 2. Ay, qué feo que escribí. Hay un máximo. ¿Listo? Que fíjense que acá ya lo había dicho, che, x igual menos 2 es un máximo. El procedimiento para las funciones como las que están viendo acá no cambia, ¿bien? Fíjense, bueno, en este caso me pide también las asíntotas y toda la cosa. Bueno, eso ya tema de averiguarlo como con límites y toda la cosa. Pero yo no me voy a centrar en el tema de las asíntotas, sino en el tema del dominio. Cabe remarcar algo, ¿bien? A ver si tengo alguno de... Tenía todo hecho en uno, pero vamos a hacerlo en realidad todo completito desde cero para que vean que no cambia en el procedimiento. En el tema de derivación, ¿bien? El procedimiento en sí no es muy distinto, ¿bien? El procedimiento para todo lo que es extremos locales, crecimiento, decrecimiento y todo, etcétera, no cambia. Lo que me va a afectar, bien, en todo el procedimiento es el tema del dominio. El dominio ya lo hemos hablado más de una vez. Si hay una raíz par, repito, raíz par, o sea, una raíz cuadrada, raíz cuarta, etcétera, el dominio, ¿cómo se calculaba? Lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. El logaritmo es lo mismo, solo que va a ser su argumento mayor que 0. El igual no está. Y en el caso de que haya una fracción cuyo denominador contiene x, igualo a 0 el denominador, los resultados los excluyo del dominio. Ejemplos, vamos a hacer este. Claro, en esta función me dice, che, mira, averiguá crecimiento, decrecimiento, extremos locales y asíntotas. Tema asíntotas no tiene nada que ver con derivadas, recordemos es límites, no voy a meterme en eso. Voy a concentrarme en lo nuestro, claro. Yo quiero derivar esto, derivo esto. La derivada de esto me termina quedando como 2 más
Vamos a trazar una pequeña línea y a ver si me sale mentalmente rápido. Sería 18 menos, perdón, queda así, queda menos 18, o sea, bueno, en lugar de más vamos a pasarlo a limpio. Sería 2 menos 18 sobre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, bárbaro. ¿Qué hago con esto? Bueno, quiero hallar máximos, mínimos, crecimiento de crecimiento. ¿El procedimiento cambia? No, igual a cero la derivada. Así directo, así de rápido. Y uno dice, ok, bárbaro. Pero, antes que todo, yo les he dicho, calculemos el dominio. El primer término, la realidad es que el primer término no me genera ningún problema con el dominio. X puede ser multiplicado por cualquier número, dividido, sumado, restado, lo mismo. Tipo sumar, restar 7 o cualquier número que se les ocurra, no hay drama. Tengo una fracción. Bendito sea Dios santo, loco. Bueno, en el denominador tengo X. Bueno, ¿qué hago? Tengo que calcular el dominio. ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy a hacer rapidito acá, en este espacio chiquitito de acá. Un cálculo auxiliar. En el cálculo auxiliar, ¿qué voy a hacer? 2x menos 1 igual 0. 2x igual 1, x igual 1 medio. ¿Qué ocurre con este valor? Ese valor que yo obtuve de igualar a 0 la parte de abajo de la fracción porque contiene x, lo voy a excluir del dominio. ¿Cómo? Y como es una fracción, el dominio va a ser los reales menos el 1 medio. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el dominio que sea así? ¿Me va a afectar en algo? Sí, me va a afectar en la hora de hacer bolzano. Obviamente, igual a 0 la derivada primera. Voy a saltearme un par de pasos rápido. Módulo de 2x menos 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Por hacerme el vivo ya lo estaba despejando mal. Vamos a hacerlo completito porque si no ya veo que la estaba pifiando de lo lindo. 18 sobre 2x menos 1 al cuadrado igual 2. Ahora sí, speedrun. Módulo de 2x menos 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Ahora sí, no me estaban cuadrando las cosas, loco. Por las dudas, esta parte de abajo pasa multiplicando al otro lado, el 2 pasa dividiendo, me queda 18 sobre 2, eso queda 9, y la potencia que me quedó en el paréntesis lo pasé al otro lado. Me agarré un par de pasos nada más, es despejar, van a llegar a lo mismo. No quiero que se centren tanto en el despeje. Esto me termina diciendo que X puede ser... Obtuve los dos resultados. Repito, no estoy haciendo todo el procedimiento porque se supone que a esta altura ya saben despejar X. ¿Bien? Bárbaro. ¿Cuál es el tema? Si estuviera en 1.21, ¿bien? Si estuviera en 1.21, para hallar máximos o mínimos, averiguo la derivada segunda, ¿bien? Que me va a llevar un trajín la derivada segunda como sería. Yo ahora lo voy a hacer de trasfondo, ¿no? Pero supongamos que, bueno, está bien, tema de máximos y mínimos lo dejamos aparte. Y podríamos usar ese truco, pero supongamos que, bueno, no se me ocurre que puedo con los máximos y los mínimos ya deducir crecimiento y decrecimiento y quiero hacer bolzano tranquilamente. Quiero analizar mis intervalos de crecimiento y decrecimiento como me enseñó este tipo. Claro, este tipo me enseñó, o sea, yo el que les estoy hablando, agarro, represento en una recta numérica mi dominio. Mi dominio dice los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Sí, tenés un problema. En el un medio, ¿bien? La función no existe. En el un medio la función no existe. Este es un medio. Y eso ya hace que tu dominio solito, por su propio mero hecho de ser el dominio de esta función, se divide ya en dos intervalos. Fuera de los que me tocan por estos resultados de haber igualado a 0 la derivada primera, ¿bien? Entonces, claro, 2 y menos 1. Menos 1 estaría por acá, ¿bien? Y 2 estaría por acá. Exactamente clavada a proporción, no. Pero claro, ¿qué estoy viendo? ¿Qué son cuántos intervalos? Son 4 intervalos, ¿bien?
¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido en cuenta el dominio? Hubiese pensado, bien, repito, hubiese pensado que eran nada más 3 intervalos. Ahí estaría uno, este que estoy marcando con rojo ahora sería el otro y el último sería este de acá. Y eso hubiese estado mal, bien. Lo mismo supongamos, no es el caso, que la función no hubiese existido para los números negativos, ya directamente el menos 1 no me servía como resultado y yo nada más tenía que analizar crecimiento o decrecimiento en los números positivos, porque me estaba diciendo el dominio no existo para los negativos, ¿bien? Bueno, claro, a la hora de armar el cuadrito, en este caso, va a ser un poquitín larguito, ¿no? Y yo voy a tratar de escribir lo más chiquito que pueda. Acá tenemos x, acá estaría derivado de x. Y tendría primer intervalo menos infinito menos 1. Luego menos 1. Luego menos 1. Un medio. Bárbaro. No voy a poner una columna para el 1 medio. ¿Por qué no voy a poner una columna para el 1 medio? Por el hecho de que el 1 medio no fue valor de haber igualado a 0 la derivada. El 1 medio está ahí dividiéndome las cosas por el dominio. Entonces tratar de ver si hay máximo o mínimo en 1 medio estaría mal. ¿Por qué? Porque directamente no existe para la función. Entonces si yo llegara a decir hay un máximo o mínimo en 1 medio, estaría prácticamente diciendo que en la nada misma hay un máximo o un mínimo, en un lugar donde la función no existe. Así de irreverente sería mi respuesta. Por eso ya directamente escribo el intervalo de 1 medio a 2. Obviamente la columna del 2. Y luego por último 2 más infinito. Listo. Ahí está todo. Obviamente voy a tener que elegir un número para cada intervalo, pero yo voy a hacer el truquito. En el caso de los de U21, los de CBC, ya saben, tienen que elegir un número para cada intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo menos 2, para el otro intervalo 0, acá puedo elegir el 1 y acá puedo elegir el 3. ¿Bien? Y tendría que hacer, obviamente, para terminar de dejarlo escrito, f derivado de menos 2, f derivado de 0, f derivado de 1 y f derivado de 3. Y por las dudas, si se preguntan cuánto daría de cada uno de estos, denme un segundito que lo hago con la calculadora en vivo y en directo. Porque sí, mi hermosa calculadora puede calcular pendientes de recta tangente. 2x más 7 más 9 sobre 2x menos 1. Y veamos, yo quiero hacer esto para menos 2. Bueno, me estaría dando positivo esto de acá. Cuando vale 0, me estaría dando menos 16, o sea, negativo. Positivo, negativo. O sea, este de acá crece, este de acá decrece. Cuando vale 1, me está dando nuevamente menos 16, o sea, me da negativo, decrece. Y f derivado de 3 me estaría dando, bueno, 32/25. 32/25 positivos, sin menos ni nada. Entonces acá crece, ¿bien? Repito, esto de acá por las dudas me daba menos 16, este también me daba menos 16, este me estaba dando 32/25 y este de acá me estaba dando también 32/25. Estos resultados que a ustedes, como ya lo mostré anteriormente, reemplazar en la derivada primera, en esta ecuación de acá, bien, y hacer las cuentitas. Les va a dar los resultados. Ya les acabo de dar los resultados. Ustedes nada más tienen que hacer las cuentas y verificar que pueden llegar a los mismos resultados que les estoy escribiendo. Ahora, máximos y mínimos. Ya podríamos, obviamente, para los de CBC decir, che, acá hay un máximo y acá hay un mínimo, ¿no?
Si estuviera en UVA 21 no haría esto, bien, yo lo digo en serio, no lo haría, y me iría directamente con la derivada segunda. La derivada segunda me estaría quedando como lo hice detrás de cámara porque, repito, derivar ustedes ya lo tienen que saber hacer, haciendo todo el procedimiento. Me queda acá arriba 72, y si no me equivoco acá abajo me estaría quedando 2x menos 1 al cubo. Me estaría quedando así de una, positivo incluso. Bueno, en el caso de los de UVA 21, f derivado de, por ejemplo, menos 1, ¿cuánto me da? Arranco con el más negativo, nada más porque tengo ganas. Bueno, 72 sobre 2 por menos 1 al cubo. ¿Cuánto me estaría dando? 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 al cubo es ni más ni menos, damas y caballeros, menos 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. 72 sobre 27. Claro, yo podría reducir esa fracción, pero a mí nada más me interesa si el resultado me quedó positivo o negativo, ¿bien? Me quedó menos 72 27avos. ¿Que se puede reducir esa fracción? Sí, pero estoy en UVA 21, no tengo calculadora, no tengo tiempo para andar haciendo cosas innecesarias. Me quedó negativo, que me está diciendo que x igual menos 1. Ahí hay ni más ni menos, hay un máximo. Así de directo. ¿Y qué nos había quedado? Que era un máximo. Claro, y uno dice, pero a ver, si estoy en la situación donde quiero averiguar crecimiento y decrecimiento. Y bueno, para que haya un máximo, antes obligatoriamente tiene que subir y después tiene que bajar. Literalmente ustedes lo escriben así, como en menos 1, en x igual menos 1, hay un máximo, y al ser frontera de estos dos intervalos, el intervalo menos infinito, menos 1 y menos 1, un medio, respectivamente, primero crece y luego decrece. Así de directo, lo digo en serio. Lo mismo pasaría con el otro. La misma lógica, obviamente, lo voy a hacer acá para no tener que mover tanto. Voy a alejar un poquito. Bueno, no tan... A ver si puedo acercarme un poquito más. Ahí estamos. Parece que no me alejé nada, pero me alejé. Obviamente f derivado segundo de 2 va a ser 72 sobre 2 por 2 menos 1 elevado al cubo. Claro, f derivado de 2 me estaría dando 72 sobre 2 por 2, 4, menos 1, 3. 3 al cubo, 27. Me dio positivo. ¿Qué aprendimos? Que cuando el resultado de la derivada segunda para los valores que anulan la derivada primera me da positivo. Repito, los valores de la derivada primera donde anulan, vamos a decirlo bien, las x que obtenemos de igualar a 0 la derivada primera, esos valores los reemplazo en la derivada segunda y me dan positivo el resultado de haber hecho las cuentas en la derivada segunda, que me está diciendo, che, en ese valor de x hay qué cosa, hay un mínimo. ¿Y qué habíamos descubierto de eso? Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Si hay un mínimo en x igual 2, el intervalo anterior a 2, el inmediato interior a 2 y el que está inmediatamente después de 2, respectivamente, decrece y luego crece. ¿Bien? Y con eso me ahorraría hacer las cuentas, porque estamos viendo que hacer las cuentas acá llega a ser un poco molesto. Parece que hice un quilombo mayor, pero en realidad hice el mismo procedimiento. El tema es que están apareciendo más intervalos porque el dominio ya me generó más intervalos. ¿Bien? Eso es lo único que me está pasando. Ahora, por último y no menor, hallar letras con máximos y mínimos y toda la cosa. ¿Bien? Claro, sea el ejemplo que estamos viendo acá. Yo voy a borrar todo. Parece que queda medio deforme, pero mil disculpas. Corté la grabación por accidente. Voy a borrar todo lo que está acá y voy a hacerlo de nuevo. ¿Bien?
Me dice, che, mira, sea esa función que tengo que averiguar el valor de k. Fíjense que para acá no tengo su propia regla, no tiene nada que ver con el dominio. Igual el dominio de esto, tengo una función exponencial cuyo exponente es una polinómica. El exponencial, su dominio eran los reales y se veía afectado nada más si en el exponente yo metía alguna cosa rara. Con rara me refiero a las tres cosas que mencionamos: raíces pares, logaritmos o fracciones. No es el caso, es una polinómica, así que real todo, no hay ningún problema con la x. Igual aún así no habría drama. ¿Por qué? Porque k tiene su propia regla aparte, por más que el dominio estuviera viéndose afectado. Me dice, che, tenés que averiguar k para que tenga un extremo relativo en x igual 2. Claro, ¿cómo uso ese dato? Y para eso quiere también que le diga los máximos y mínimos. Claro, ¿cómo uso este dato de que, che, hay un extremo relativo en x igual 2? Si me está hablando de extremos relativos, yo ya sé que me está hablando de derivadas. Como me está hablando de derivadas, tengo que derivar. La derivada de eso, ¿cómo quedaría? Quedaría como 3x menos k por e a la x cubo menos kx. Esto último está en el exponente. ¿Bien? Perdón, 3x cuadrado, mil disculpas. 3x cuadrado menos k, Genial. Si hay un extremo relativo en x igual 2, ¿qué me está diciendo? Che, mira, ese valor lo obtuviste de igualar a 0 la derivada y despejar x. Bien. Un extremo relativo se averigua de igualar a 0 la derivada y despejar x. Entonces, a ver, arranco por eso. En teoría tendría que igualar a 0 la derivada, bárbaro, y despejar x. El tema es que yo ya sé el resultado de despejar x. Entonces, en lugar de despejar, lo voy a usar. Donde estaría x, yo voy a reemplazar, para poder averiguar k, voy a reemplazar ese 2. ¿Bien? Acá estaríamos al cubo menos k por tanto. Acá tendríamos el 2 y acá nuevamente el 2. Bárbaro. Bueno, a ver. ¿Qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso? ¿Bien? Que como yo tengo estas dos cosas multiplicándose, lo único que voy a hacer es agarrar. Tengo una multiplicación de dos cosas igual a 0. Que agarro y por un lado 0 igual la primera cosa que está multiplicando, o también 0 igual la segunda cosa que está multiplicando. A partir de acá despejo normal. Este de acá no voy a hacer tanto quilombo. Me queda que k va a ser igual a 2 al cuadrado 4. 4 por 3, 12. Este sí lo voy a hacer paso a paso. Este no, porque es sencillo. Sacan los paréntesis, incluso ya los mismos los voy a sacar yo mismo para que no se confundan. Como despejar, la k pasa sumando para el otro lado, queda hacer números nada más y listo. Acá despejo, ¿cómo despejaba una exponencial? La base pasa como base de logaritmo para el otro lado, entonces logaritmo natural de 0 va a ser igual a 2 elevado al cubo menos k multiplicado 2, ¿no? No hice ninguna cuenta, ¿por qué? Porque esto es absurdo. Así de una. Eso es absurdo. Y como eso es absurdo, damas y caballeros, de esta rama de acá, ¿bien? De esta rama de acá que acabo de plantear, no obtengo resultado. El único resultado que tengo es que k vale 12. Listo. Entonces, la ecuación de mi función ya la puedo escribir como directamente la voy a escribir nada más por cuestión de que lo puedan visualizar. Me queda e a la x cubo menos 12x. Obviamente ya podría reemplazarlo incluso también acá en la derivada, y lo voy a hacer. Acá vuelo la k, acá vuela también la k. 12 y acá 12. A ver, lo estoy poniendo ahí, incluso no lo voy a poner exactamente ahí, porque si no se presta para confusión. Lo voy a reescribir acá abajo, como estoy haciendo ahora. Yo sé que por ahí es medio molesto que lo haga justo en vivo y en directo, pero es para que quede todo claro, ¿no?
Acá, bueno, acá la averigüé porque estaba ahí incógnita. Acá no está incógnita, queda así. Ahí estaría la derivada. Obviamente para los máximos y los mínimos, bueno, ya dependiendo de la cátedra, en el caso de los de CBC tienen que hacer todo bolsano con todas las cuentas, con la calculadora y bla, para poder saber, che, acá hay máximo, acá hay mínimo. Y los de UBA 21 tienen que hacer la derivada segunda ahora para poder, bueno, los valores de igualar a cero la derivada, eh, reemplazarlos en la derivada segunda. O sea, a partir de acá, máximos y mínimos ya hemos hablado de cómo hacerlo. Simplemente quería mostrarles cómo averiguar una letra. El resto, bueno, háganlo ustedes. Ustedes pueden, chicos.